Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos iniciando una sesión más con la maestra Gaby Rivas. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Jenny, qué gusto saludarte. Y pues vamos a tener el gusto de estar en esta clase de lengua materna español de 6º grado. Si ya están listos, vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, con las manos bien limpias. Gaby, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy continuaremos trabajando con la práctica social del lenguaje 12. Escribir cartas personales a familiares o amigos. ¡Ay, qué emoción! De hecho, quiero contarles algo a las niñas y niños que nos ven en casa y a ti relacionado con el correo. Es un muy bonito recuerdo de mi infancia. Ay, qué gusto, Jenny. Pues antes de eso aprovecho para recordarles que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Seguro que hay muchísimas niñas y niños que aprovechan la posibilidad de volver a ver las clases. Yo sí lo hago bastante seguido. Y bueno, ahora sí, cambiando de tema, ¿les puedo contar sobre mi recuerdo? Claro que sí, Jenny, por favor. Como te he platicado en las últimas sesiones, el correo postal era un asunto, la verdad, bastante ajeno a mi vida, hasta la semana pasada. Sin embargo, no he dejado de investigar y, por un lado, también de platicar sobre el tema con mi familia. Por otro, y bueno, el chiste es que mientras dialogaba con mi familia, mi mamá me recordó que cuando yo era muy chiquitita, cada vez que íbamos al centro de la Ciudad de México, yo a fuerza quería pasar frente al Palacio Postal, pues decía que era mi edificio favorito. Y ahora que lo pienso, creo que sigue siendo uno de los que más me gustan en la Ciudad de México. Jenny, es un edificio precioso, imponente. A mí también me encanta. Es probable que lo conozcan las y los estudiantes que viven en la Ciudad de México o quienes la hayan visitado. Pero si no, en este momento pueden observarlo en pantalla. Fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, quien también fue el encargado de construir el Palacio de Bellas Artes. De hecho, ambos edificios son vecinos y se hallan en pleno centro de la ciudad, a poco más de 1,000 metros de distancia del Zócalo. El edificio fue inaugurado en 1907 y su construcción fue promovida por el entonces presidente Porfirio Díaz. Además de la belleza del exterior y del interior del Palacio Postal, su magnificencia y ubicación demuestran la relevancia del correo postal en esa época. Si no, ¿quién construiría un palacio con esas características para albergar unas oficinas que fueran irrelevantes? Es cierto, Jenny, y coincido contigo, nadie construiría un palacio como este, ni en ese sitio nada más porque sí. En efecto, este edificio refleja la preponderancia del correo postal en una época tanto en México como en el mundo.
Ay, es hermoso, es impactante. En cuanto termine la pandemia, iré a visitarlo de nuevo, pues también alberga el Museo Postal. Y a todo esto, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? Jenny, reflexionaremos sobre los elementos necesarios para redactar el borrador de una carta dirigida a una persona seleccionada, en la cual comunicaremos ideas, sentimientos y sucesos, para lo que adaptaremos nuestro lenguaje en función del destinatario seleccionado. Además, emplearemos palabras y expresiones que denotan tiempo y espacio en esta clase de texto. ¡Ay, por fin le voy a poder escribir la carta a mi tía María Luz! ¿Qué materiales vamos a necesitar esta clase? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Y la pregunta que más me gusta hacer, ¿qué texto literario leeremos y analizaremos hoy? Una carta que el escritor austriaco Rainer Maria Rilke, quien nació en 1875 y murió en 1926, le mandó a un señor también austriaco llamado Franz Xaver Capus. La epístola forma parte de un conjunto de 10, las cuales fueron enviadas entre 1903 y 1908, y constituyen las respuestas a unas cartas mandadas previamente por Capus, quien, como queda en evidencia gracias a las cartas de Rilke, en ese entonces era un cadete de la escuela militar con inquietudes artísticas, sobre todo literarias. Vale la pena resaltar que Capus llegó a ser subteniente de la Armada Real e Imperial Austrohúngara. Sin embargo, años más tarde, en 1919, cambió la carrera de las armas por la de las letras y publicó varias obras, sobre todo novelas. ¡Ay, eso suena muy atractivo! ¿Sobre qué tratan las cartas? En las 10 cartas, Rilke le habla a su interlocutor como una especie de padre y sabio y cariñoso sobre algunos aspectos vinculados con el arte y la vida, con el amor, la soledad, el trabajo, la vocación, la libertad, la sensibilidad, y lo hace de una manera muy sencilla, clara, pero no por ello superficial. Al contrario, dichas cartas constituyen un ejercicio de reflexión filosófica. En un momento más, las y los estudiantes comprobarán lo que acabo de decir. No sobra explicar que años después, en 1929, las cartas se publicaron reunidas en un libro titulado Cartas a un joven poeta. Ahí también es relevante que diga que fueron escritas originalmente en alemán, es decir, leeremos una traducción al español. Entiendo. Por favor, leamos ya esa carta de Rilke, que estoy impaciente. De acuerdo. Estudiantes en casa, Jenny, mientras leen y escuchan la carta, fíjense si incluye los elementos típicos de esta clase de texto. Asimismo, pongan atención en las cosas que se dicen y en la manera de hacerlo. Y lo más relevante, disfrútenla. Bien, dice Furubor Honserred, Suecia, 4 de noviembre de 1904. Mi querido señor Capus, durante todo este tiempo en el que no ha recibido noticias mías, he estado de viaje o muy ocupado. Todavía me es difícil escribir. Numerosas cartas me han fatigado la mano. Si pudiera dictar, le diría muchísimas cosas, pero no es así. Por tanto, acepte algunas palabras en respuesta a su larga carta. Con frecuencia pienso en usted, estimado señor Capus, y concentro de tal manera mis deseos en usted que ello debería ayudarle de alguna manera. Por el contrario, pongo en duda continuamente que mis cartas sean un socorro real. No diga, claro, lo son. Tómelas como van, sin agradecerme demasiado y deje actuar al tiempo. Quizá no sea útil que entre en detalles de lo que usted me dice, todo aquello que podría comentarle acerca de sus inclinaciones hacia la duda, acerca de las dificultades que usted tiene para armonizar su vida exterior e interior. O sobre todo lo demás, ya se lo he dicho. Solo puedo formular de nuevo el deseo de que usted encuentre la suficiente paciencia en usted mismo para soportar y la suficiente sencillez para creerlo. Confía primero en todo aquello que es difícil siempre y en su soledad. Por el resto, deje actuar a la vida.
Créame, la vida siempre tiene la razón. Por lo que respecta a los sentimientos, puros son todos los sentimientos sobre los que concentra su ser entero y que lo elevan. Impuro es un sentimiento que no responde más que a una parte de usted mismo y en consecuencia le deforma. Todo aquello que proviene de pensar y recordar su infancia es bueno. Todo lo que hace usted más de lo que era hasta ahora en sus mejores horas es bueno. Toda exaltación es buena si toda su sangre participa, con la condición de que no sea simple ebriedad o turbulencia, sino una alegría clara, transparente hasta lo más profundo. ¿Comprende lo que quiero decir? Su duda puede convertirse en algo bueno a condición de educarla. Debe transformarse en instrumento de conocimiento y de selección. Pregúntele cada vez que sienta la necesidad de abismar una cosa, ¿por qué la encuentra fea? Exija pruebas. Obsérvela. Tal vez la encuentre desamparada, quizá tras una pista. Sobre todo, no abdique ante ella. Pregúntele sus razones, vigile y no vaya a equivocarse. Llegará el día en que ese destructor se haya convertido en uno de sus mejores artesanos, tal vez el más inteligente de los que trabajan en la construcción de su vida. Es todo lo que puedo decir hoy, mi querido señor Capuz. Al mismo tiempo, le hago llegar un sobretiro de un poema que acaba de ser publicado en el Deutsches Arbeit de Praga. Ahí sigo hablándole de la vida y de la muerte y de que ambas son cosas grandes y magníficas. Suyo, Rainer Maria Rilke. Rilke, Rainer Maria, Cartas a un joven poeta, quinta edición, México, Premia Editora, 1987, página de la 59 a la 60. Estudiantes en casa, Jenny, ¿qué opinan de la carta? Me impactó muchísimo la sensibilidad, la sabiduría y el afecto que, en mi opinión, emanan las palabras incluidas en esa epístola. Hasta se me antojó adoptar a Rilke como mi abuelito. Supongo que, como lo señala el fichero del saber de la página 150 del libro de texto de español, este es otro ejemplo de una carta personal real que por sus características alcanza la categoría de artística, como la de Dostoyevsky que leímos ayer, ¿cierto? Así es, Jenny. A mí la carta me conmueve mucho, pero también me invita a sumergirme en las reflexiones que plantea. Por ejemplo, las relativas a la soledad, las dificultades y la sabiduría de la vida. En particular cuando dice, confíe primero en todo aquello que es difícil siempre y en su soledad. Por el resto, deje actuar a la vida. Créame, la vida siempre tiene la razón. Confiar en lo difícil, en la soledad, en la razón de la vida. Vaya que son ideas provocativas que incitan a la introspección. También me fascinaron las reflexiones sobre la duda como vía de conocimiento, pero no solo las ideas, sino también la forma de expresarlas. ¡Ay, parece poesía! Su duda puede convertirse en algo bueno a condición de educarla. Debe transformarse en instrumento de conocimiento y de selección. Pregúntele cada vez que sienta la necesidad de abismar una cosa por qué la encuentra fea. Exija pruebas. Obsérvela. Tal vez la encuentre desamparada. Quizá tras una pista, sobre todo, no abdique ante ella. Pregúntele sus razones. Sí, Jenny, esa idea es preciosa. Y como hemos visto en clase, un buen aliado de la duda es el diccionario. Sí, sin duda. Y hablando de diccionario, la carta incluye un verbo que me gustó mucho, porque me suena precisamente muy poético: abismar. Y aunque puedo inferir más o menos su significado por el contexto en el que se halla en el texto y por su evidente parecido a la palabra abismo, me gustaría estar segura. ¿La puedo buscar? Claro que sí, ahí está el diccionario. A ver, abismar, acuarela, aquí está. Abismar, hundir en un abismo, confundir, abatir, entregarse del todo a la contemplación, al dolor, etc. Entonces, por lo que entiendo, las acepciones que nos sirve en este momento sería la tercera, la que dice entregarse del todo a la contemplación. Pues Rilke propone el uso de la duda como vehículo para la reflexión. Así es, Jenny.
Estudiantes en casa, ¿qué otra cosa llamó su atención de la carta? Hay muchas cosas más, de las cuales me gustaría destacar dos. Primero, que para no variar, incluye todos los elementos típicos de esta clase de texto: fecha, lugar, destinatario, saludo inicial, despedida y firma o rúbrica. Jenny, qué bueno que lo señalas. Así es. ¿Y la segunda? Que Rilke evidencia, como lo observamos en la carta que le mandó Pedro Calavisa al padre de Francisco Goitia, que el correo postal fue el mejor medio de comunicación a distancia durante una época larguísima. ¿Por qué dices eso, Jenny? Porque después de saludar, Rilke deja ver que tenía la costumbre de escribir muchas cartas, hasta el grado de que su posibilidad para comunicarse podía depender incluso de la fatiga de la mano. Todavía me es difícil escribir. Numerosas cartas me han fatigado la mano. Si pudiera dictar, le diría muchísimas cosas, pero no es así. Por tanto, acepte algunas palabras en respuesta a su larga carta, lo cual me recordó la existencia de un pacto sobre el que me habló mi hermana. ¿Un pacto? Sí, un pacto que acordó con sus mejores amigas, el pacto postal, que reza del siguiente modo: carta recibida, carta contestada. Aunque ellas lo ampliaron al correo electrónico y le dieron mayor peso ahora durante la pandemia, para mantenerse en contacto permanente y acompañarse aún a la distancia. Oh, Jenny, no conocí ese pacto, pero me fascina. Ojalá que las y los estudiantes lo tomen en cuenta al momento de enviar y recibir cartas postales y correos electrónicos. Pero antes de la escritura del borrador de nuestra carta, ¿sale? ¡Ay, por fin! Primero que nada, estudiantes en casa, Jenny, definan quién será el destinatario de su carta. Yo no he cambiado mi decisión. Mi carta, como ya lo he dicho, se va derechito con mi tía María Luz Estrella. Por lo que me has contado, seguro que se pondrá muy contenta cuando la reciba y cuando la lea. Estudiantes en casa, Jenny, después de definir al destinatario, les pido que piensen qué les gustaría platicarle. Consideren el hecho de que pueden comunicarle ideas, emociones, sentimientos, recuerdos, acontecimientos y todo aquello que les resulte relevante. Anoten en su cuaderno lo que venga a su cabeza. Ay, yo deseo darle las gracias por tenerme siempre en mente y por mostrármelo mandando tarjetas postales de sus viajes. Ay, en los cuales, como comenté, me comparte no solo alguna imagen de los lugares que visita, sino que en la parte posterior me platica una experiencia y me expresa muchísimo de su cariño. Además de la alegría que me provoca recibir sus tarjetas postales, he podido aprender mucho gracias a ellas. Suena muy bien. ¿Quieres platicarle algo más? Pues también me gustaría platicarles sobre el descubrimiento del correo postal y sobre el trabajo que hemos estado realizando en esta clase. Ay, y que la quiero mucho y que la extraño y que quiero viajar con ella. Muy bien, Jenny. Por lo visto, tienes claridad sobre lo que quieres escribirle a tu tía. ¿Has pensado en el orden que seguirás para expresar ideas, sentimientos y sucesos? Estudiantes en casa, después de que definan lo que quieren platicar, determinen el orden que seguirán. Quisiera comenzar explicándole las razones por las que le escribiré la carta. Luego podría platicarle sobre mi reciente descubrimiento del correo postal y sobre lo mucho que la quiero. También podría poner en las cartas que hemos leído en clase y sobre todo las de Arreola, Dostoyevsky y Rilke, ya que han sido mis favoritas. Ay, de hecho podría transcribirlas para ella. Seguro que las disfrutará mucho, pues es una gran lectora y ama la literatura. Claro, como yo. Después podría destacar lo mucho que han significado para mí sus tarjetas, sus postales y los viajes. Y hay muchas cosas que quiero contarle. No te presiones, Jenny. No es necesario que definas el orden en este momento. Date tiempo para abismarte y determinar el orden con calma en tu casa. Muy bien. De acuerdo, Gaby. No me voy a presionar y me voy a abismar. Gracias por los consejos, la verdad. Antes de que los y las estudiantes y tú comiencen a escribir los borradores de sus cartas, les pido por favor que reflexionen sobre el tipo de relación que sostienen con el destinatario de su carta.
y de que en función de ello adapten su lenguaje y determinen cómo se dirigirán a él. Por ejemplo, Jenny, ¿cómo te diriges a tu tía? ¿Le hablas de usted o de tú? ¿Usas algún tratamiento para referirte a ella? Ay, pues como es mi tía consentida, me dirijo a ella con muchísimo cariño. Y siempre le he hablado de tú. Ah, y sobre lo del tratamiento, no había pensado nada, pero creo que preferiré o me referiré a ella como doña, por el enorme respeto que le tengo y para darle un ligero toque lúdico. Me parece bien, Jenny. Estudiantes en casa, ¿cómo se dirigirán a su destinatario? ¿Le hablarán con mucha confianza o marcarán algún tipo de distancia? ¿Le hablarán de tú o de usted? ¿Incluirán algún tratamiento como señora, señor, maestra, maestro, doña, don, etcétera? Estudiantes en casa, también ustedes piénsenlo con calma. Gaby, ¿alguna recomendación más previa al comienzo de la redacción de nuestros borradores? Sí, Jenny, que se acuerden de emplear los deíticos, es decir, aquellas palabras y expresiones que aluden a un tiempo, lugar, sujeto o cosa, cuyo referente se halla en otra parte del texto y que, entre otras cosas, nos evita hacer reiteraciones innecesarias. Entiendo, Gaby. Luego de que hayan reflexionado en torno a todo esto, les sugiero que redacten en el borrador de su carta, en el espacio en que aparece en la parte superior de la página 152 de su libro de texto o en su cuaderno, donde les resulte más cómodo. Para ello, les recomiendo que usen lápiz para que puedan corregir su texto con mayor facilidad. Ay, por favor, ¿podrías darnos alguna recomendación para corregir nuestro borrador de carta? Sí. Lean el borrador en voz alta para asegurarse de que es comprensible y de que la puntuación es correcta. Además, para cuidar el uso de los signos de puntuación, les sugiero que empleen como guía el cuadro que aparece en la parte inferior de la página 152 de su libro de texto de español y que pueden ver en estos momentos. Ay, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Ahora sí ya me siento preparada para comenzar a redactar el borrador de mi carta y empezaré en cuanto llegue a mi casa. Qué bueno, Jenny, me da mucho gusto y pues yo estoy impaciente por leer tu carta. Por último, como ya es nuestra costumbre, por favor, Jenny, ¿podrías ayudarme a recapitular lo estudiado en la clase de hoy? Por supuesto. Primero leímos y analizamos una carta escrita por el poeta austriaco Rainer Maria Rilke, lo cual propició que continuáramos reflexionando sobre las particularidades de esta clase de texto. Luego analizamos los elementos necesarios para redactar el borrador de una carta dirigida a una persona seleccionada, en la que expresamos ideas, sentimientos y o sucesos a otros, para lo cual adaptamos el lenguaje en función de nuestro destinatario. Asimismo, empleamos palabras y expresiones que denotan tiempo y espacio en esta clase de texto. Muchísimas gracias, Jenny, por esta recapitulación tan precisa. Con gusto, Gaby. Y recuerda que el próximo lunes compartirás con las y los estudiantes y conmigo la versión final de la carta para tu tía Elena Luz. Por supuesto que sí. Tendré tiempo para corregirla mucho y para poderla traer a clase. Y bueno, parafraseando a Dostoyevsky, un texto salido de un tirón, es decir, para tratar de evitar que esté tan verde. Muy bien, Jenny, qué bueno que lo recuerdas. Me alegra escuchar eso. Y permite que madure esa idea. La próxima sesión, por favor, ¿podrías hablarles sobre tu experiencia de escritura y revisión a las y los estudiantes? ¡Ay, sería un honor, maestra! Claro que sí. Nos vemos en la siguiente clase, entonces. Hasta pronto, Jenny. Hasta pronto, estudiantes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el borrador de mi carta personal de lengua materna español de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo.
Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos, una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, tus brazos extendidos, relajado, sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro, vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, ven, mantén la posición. Una vez más, bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más, bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.